Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo encontramos en Marcos 15:34 por nuestra hermana Nieves Fuente. Dios le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios, porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Y porque por Él estamos en pie. Si no fuera por la misericordia del Señor, ¿y dónde estuvieran? Aleluya. Doy gracias a mi Dios primeramente. Y luego a los pastores, ¿verdad? Que me dan esta oportunidad de exponer esta palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Y la buscamos en el libro de Marcos. Marcos 15. Versículo 34. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabatani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Aleluya. Como decían los hermanos, ¿verdad? Después de Jesús haber dicho esas 3 palabras en la cruz del Calvario, pues ahora Él se encuentra solo. Y yo creo que aquí, todos los que estamos aquí, hemos pasado por momentos como estos. Que le hemos dicho al Señor: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Pero que creemos nosotros que estamos desamparados. Porque en un momento de desesperación en nuestras vidas, como somos humanos, pues pensamos, se nos olvida un momento que tenemos al Señor. Yo no sé, pero yo he pasado por eso. Si aquí alguien no ha pasado por eso, gloria a Dios, aleluya, le felicito. Pero lo que pasa en esto es que nosotros, ¿verdad?, cuando estamos pasando por un momento así de abandono, que creemos que estamos abandonados, que estamos solos, lo que tenemos que hacer es como cuando tú tienes como una película o algo, darle para atrás a la película. Y recuérdate que tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que no estás solo, que no estamos solos. Y cuando nosotros reaccionamos así, la situación se resuelve rápido. Porque cuando estamos desesperados, hermano, de verdad que no resolvemos nada. Lo que hacemos es que a veces nos enfermamos. A veces ofendemos al Señor. Sí, porque ¿verdad? Eso a veces falta un poco de falta de fe. No es que no tenemos fe, pero llegan unos momentos difíciles a nuestras vidas. Y yo sé que ahora con esto de esta pandemia y todo lo que pasaron y pasamos por ese proceso,
hubieron unos que pasaron por el proceso más fuerte que otros. Some people went through that process in a harder way than others. No es fácil. And it is not easy. Cuando usted está enfermo, When you're sick está solo, and you're alone, aislado, porque eso es lo que está pasando ahora en estos tiempos, con esta enfermedad. Lo primero que hay que hacer es aislarse. because that is what's happening now in these days, that the first thing that they tell you is to isolate. Entonces imagínense, un enfermo aislado solo. And you could only imagine sick, alone, and in isolation. Es difícil. It is difficult. Por eso es que, ¿verdad? Tenemos que tener al Señor en nuestro corazón, en nuestras vidas. And that is why we have to have God in our heart and in our lives. Porque Él es el único, ¿verdad?, que nos va a ayudar en esos momentos de soledad y que creemos que estamos abandonados, pero el Señor está ahí al lado de nosotros. Because He's the only one that will help us in those moments of difficulty and when we feel alone. But we have to know that we're not alone. Amén. Y Jesús en este momento de su vida, And Jesus at this moment in His life, imagínense, aquí dice que fue a la hora sexta. says, Ya cuando Él estaba aquí, estaba en la hora novena. it says that at this moment He was in the 9th hour. Eso era como las 3 de la tarde. And that was about 3 p.m. Desde por la mañana, hermano, crucificado, con las dos manos abiertas, clavadas, los pies clavados, una corona de espinas, sangrando. Le había dado fiebre, me imagino que Jesús ya estaba, ¿verdad? Como lo que le da a la persona que tiene fiebre alta. Calofrío, So at this point, he had convulsión. he was Esa es la in pain palabra. for hours. He already was in pain. He was there with a lot of fever. He probably had convulsions. Es que yo me imagino que estaba pasando eso en el cuerpo de Jesús después de tantas horas. I could only imagine that those things were happening to the body of Jesus after so many hours of torture. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por mí, y por usted y por la humanidad. Wow. What Jesus had to do for you and me and humanity. Yes. Se sintió solo. He felt alone. En este momento Él se sentía solo. And in this precise moment, he was feeling Porque alone. nosotros sabemos, ¿verdad?, que Cristo era 100% Dios y 100% humano. And we know that Jesus was 100% a man and 100% God. Él dejó todo, ¿verdad?, y se hizo hombre para venir a esta tierra, para darle el ejemplo a nosotros. But he left everything and he came here as a man to give us his example. Entonces esa parte humana se sentía solo. And in a human way, he felt alone. Gloria a Dios, aleluya. Dice, la exclamación de Cristo no era una queja ni una duda. Y adoramos a The shout of Jesús. Christ was not a doubt or a complaint, Pero era una situación but it was a interna situation that it was internal, que no la conoceríamos si no la hubiese expresado. Gloria a that Dios, we aleluya. would never know if he never expressed it. O sea, que cuando Jesús clamó esas palabras, ¿verdad?, todo aquel que estaba ahí, pues oyó esa palabra. When Jesus shouted those words, everyone that heard those words, everyone that was there listened to those words. Y me imagino, ¿verdad?, que mucha gente se sorprendieron, ¿verdad?, porque Él expresó que Él se sentía abandonado. And probably many people got surprised because he expressed that he felt abandoned. Es una pregunta al Padre, de la cual no espera contestación del mismo Padre. And this was a question to the Father in which he did not expect an answer from the Father. ¿Y quién entonces a quién entonces Jesús espera? ¿De quién Él entonces está esperando contesta? Si el Padre no le va a contestar, porque Él tenía que pasar por ese momento. So who was supposed to answer this question if he knew that the Father was not going to answer because he had to go through that process? ¿De quién? De ti y de mí. The answer was from you and me. Él quiere que nosotros reconozcamos lo inmenso de su sacrificio y le digamos,
Dios, Jesus aleluya. wants us to recognize his huge sacrifice. ¿Por qué tú me has abandonado? ¿Por qué te has abandonado el Padre? Why have you abandoned the Father? Por la humanidad, Because of humanity, por mí y por ti. for you and me. O sea, él se sintió abandonado porque él estaba pagando la culpa que nosotros teníamos que pagar en nuestras vidas por el pecado. In other words, he felt abandoned O because sea, he was paying for our faults. Él se hizo, esta palabra, fiador de nosotros. He O sea, paid our fee. Él pagó algo por nosotros, que nosotros teníamos que pagar. He paid the fee that he had to pay for our, that he paid what we owed, but he paid it for us. Y era nosotros que teníamos que pagar por esa acción. Pero Él lo hizo por nosotros. He paid our bill. Y por eso hasta soportó sentirse abandonado. And that's why he went through the feeling of feeling abandoned. Cuando yo me pongo a pensar en eso, digo, wow, el Señor se sintió abandonado en la cruz del Calvario por mí. Sometimes I think about it and it's like, wow, he felt abandoned in that cross because of me. Eso es algo que me hace reaccionar And that makes me react. y me hace amarle más. That makes me, reconsider and to love him more. Amén. Así yo espero, ¿verdad?, que cada uno de nosotros reaccionemos y pensemos, ¿verdad?, ese sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hasta el límite de sentirse abandonado por su propio Padre. And so I hope that we all appreciate the sacrifice that he did for us in the cross of Calvary to the point that he felt alone for us. O sea, Él se sintió desamparado para ampararnos a nosotros. He felt alone so that we are not alone. Aunque le costó todo ese dolor y sufrimiento y el desamparo temporal por el Padre. O sea, eso fue algo, ¿verdad?, temporal, sabemos. And even though it cost him to feel that way and to feel abandoned by the Father, and it was something temporary, but we know that. Él fue herido por nuestras transgresiones He was wounded because of our transgression. y por la transgresión, ¿verdad?, de la humanidad. And he was wounded because of the transgressions of humanity. Porque en Isaías 53:5 dice, Because Isaiah 53:5 says, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén, vive Dios. Gloria a Dios. Amen. That he Gloria a was Jesús. wounded because of our transgressions. Vive Jesús. Él dio su vida en rescate. And he gave his life for our rescue. En Mateo 20:28 dice, Matthew 20:28 says, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. that the Son of Man did not come here to be served, but he came here to serve and to give his life to rescue many. Él se hizo pecador por el mundo. He carried the sins of the world in him. Un ser que, ¿verdad?, que era santo, Dios, que no tenía pecado, pero se hizo pecador por nosotros, He para pagar por nosotros. never had any sin. He was holy, but he carried the sins in him to pay for us. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, 2 Corinthians 5:21 says, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. the one that never knew sin became sin so that justice would be accomplished in him. Y yo me ponía, estaba meditando en esa palabra, ¿verdad? Y And I was meditating that word. cuando Jesús dice que, ¿verdad?, que estaba desamparado, pero puede venir una pregunta a nuestra mente, a nuestra mente, ¿verdad? Y decir, pero Jesus felt alone and a question had come up in our minds. si Él era Dios, If he ¿verdad?, was God, y Él era, ¿verdad?, 100% Dios, and he was 100% God, ¿cómo se va a sentir desamparado?
o solo. Pero sabemos, ¿verdad?, cuál fue la causa por la cual él se sintió desamparado, porque él vino, ¿verdad?, se hizo humano para poder, ¿verdad?, pagar ese rescate que era todos nosotros que teníamos que hacerlo. Esta es una de las más misteriosas de las palabras, porque, como yo le dije, ¿verdad?, si Jesús era Dios, no dijo él, mi Padre y yo una cosa somos. Estos versículos nos arrojan luz para entender por qué Jesús dijo esas palabras. Aquí no se está hablando del aspecto físico, sino a la esencia divina que es inalterable. Él abandonó su aspecto divino y asumió una humanidad real. Era realmente hombre. Su humanidad era genuina. Esa aclamación refleja el pecado de la humanidad. Su completa identificación con los pecadores. Y el real abandono que sufrió por parte de su padre. O sea, él era 100% humano. Recuérdese que cuando Jesús hacía los milagros, ¿qué es lo que hacía con la persona? Él oraba por la persona. Eso fue para dejarnos un ejemplo a nosotros, ¿verdad? Para que hagamos lo mismo. Amén. Cuando los discípulos dormían, él oraba, ¿verdad? Y él consultaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Amén. Para, ¿verdad?, estar en comunión y estar en una misma, ¿verdad?, en un mismo sentir. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Pero cuando él se hallaba en la cruz, estaba cargando con nuestros pecados como sustituto nuestro. Y Dios no puede consentir con el pecado. Quiero aclararle algo aquí. Hay algo que debemos saber. Y es que Cristo no era un mártir, sino nuestro Redentor. Mártir. Que llevaba todo el peso de nuestro pecado. Y el Padre Celestial no podía tratarle sino como un pecador. En ese momento, porque Cristo dijo, como yo le había dicho anterior, yo voy a ser fiador por ellos. Así que, ¿verdad?, Cristo se sintió abandonado en la cruz del Calvario por nosotros. Y nosotros, ¿verdad?, ¿qué estamos haciendo por el Señor Jesús? Él nos dice, tú me has abandonado, pero yo estoy ahí con los brazos abiertos esperándote para que tú vengas a mí. Que lo único que yo quiero hacer es salvar tu alma. Podemos ver, hermano, lo que pasó ahora en estos días, hace 3 días en mi país.
cómo esos dos pastores fueron acribillados, ¿verdad? Vilmente. Two pastors were killed in a tragic manner. Pero sabemos que ellos, ¿verdad?, están en la presencia del Señor. But we know that those pastors now are in the presence of the Lord. Sí, ¿verdad? Eso es un ejemplo para que nosotros estemos pendientes y que estemos preparados para cualquier momento. Porque sí, estamos esperando la venida de Cristo, pero podemos, ¿verdad?, irnos con el Señor de otra forma, que no sea con su venida. Como se fueron esos hermanos, ¿verdad? Ellos se fueron antes de la venida de Cristo. And that is why we always have to be ready, because we know that Jesus is coming, but we may leave before that, like happened to those two pastors, that they were killed before Jesus came. Amén. Y para terminar, quiero decirle algo que encontré. Yo dije, esto está interesante. And to end, I want to tell you something that I found that interesting. Y fue, ¿verdad?, concerniente a la muerte de Jesucristo. And it was about the death of Jesus. En ese momento que él estaba en la cruz del Calvario. At the moment that he was in the cross of Calvary. Eran las 3 de la tarde, ¿verdad? It was 3 p.m. O sea, esa hora estaba coincidiendo con el sacrificio que ellos hacían a las 3 de la tarde. And that time was coinciding with the time of the sacrifice. Entonces parece, y nos imaginamos que si eran a las 3 de la tarde y a esa hora se hacían los sacrificios, pues entonces los sacerdotes estaban en el templo. And so we can imagine that if it was 3 p.m. and it was the time of realizing the sacrifice, all the priests were at the temple. Y dice que el velo del templo se rasgó. And at that precise moment, the veil of the temple ripped. Que se rasgó de arriba hacia abajo. And it ripped from top to bottom. Se supone que entonces ellos presenciaron ese acontecimiento. Those priests were witnesses of that happened. Cómo el velo se desgarraba y separaba el lugar santo del resto del santuario. How the veil that was separating the holy place from the holiest place was ripping from top to bottom. Quiero darle unos datos aquí, para que usted vea, ¿verdad?, que eso fue un milagro sobrenatural. So that you can see that that was a supernatural miracle. Ese velo medía 18 metros de largo y 12 metros de ancho. That veil was 18 meters of long and 18 metros de largo y 12 metros de ancho. and 12 meters of wide. Su espesor era como la palma de las manos. And the thickness was similar to the palm of your hand. Pesaba tanto que cuando estaba mojado se necesitaban 300 hombres para moverlo, para levantarlo. It was very heavy, and when this veil was wet, they needed 300 men to be able to reach it. Entonces eso se rasgó de arriba hacia abajo. So that strong veil ripped from top to bottom. Eso nos muestra que fue Dios quien lo desgarró. Demonstrating that it was God that did it. Y eso significó que la muerte de Jesús concedía a los pecadores, a nosotros que éramos pecadores, un nuevo acceso a Dios. Meaning Vive Dios, aleluya. that we had straight access to God. O sea que ya se acabó el hacer sacrificio con animales. Meaning that that was the end of all the sacrifices of those animals. Así que, ¿verdad? Nosotros ahora no tenemos que hacer sacrificio con animales, sino que tenemos que serle fiel a Dios y servirle y serle, ¿verdad?, gente que de verdad amamos al Señor. Porque ya no hay que ir a hacer sacrificios, sino que Dios mora en nuestros corazones. Now we do not have to do any sacrifices. Now we have to truly serve the Lord. Y with cuando, clear hearts. que cuando nos sintamos solos y abandonados, reaccionemos y digamos, yo no puedo sentirme así porque yo tengo a Cristo, tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores. So that when we are alone and when we feel abandoned, we can say, I cannot feel like this because we have Jesus, which is the Lord of Lords, and Y cuando reaccionamos así, rápidamente vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas y en nuestras situaciones. And when we acknowledge that, we immediately see the power of God working in our favor. Que sigamos hacia adelante So let's continue moving forward. hasta que esta parte, que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gracias.
Gracias, mi Señor. Y como tercera parte especial vamos a tener por aquí a nuestra hermanita Juliana López. Lo bendiga. Amén. Un Dios lo bendiga más. Amén. Quiero dar gracias a los mis pastores por hoy. Y quiero cantar un himno de oración muy nerviosa y quiero pedirle que la ayude a cantar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Vive Dios, Santo aleluya. Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Querida de mi Espíritu Santo, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Querida de mi Espíritu Santo, levanta mis manos. Gloria a Dios, aleluya.